Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a comenzar la primera charla de la parte de la tarde por parte de mi persona, Carlos Hockey. Así que vamos a esperar nada más como un minutito para que todos se vayan sentando, nos vamos arreglando, para que me traigan el agua también. Eso es importante. Y empecemos. Uy. Ahí estamos. Bueno, súper. Bueno, primeramente, gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Mi nombre es Carlos Hockey. Yo soy el gerente regional para soluciones por parte de Samsung. Y el día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca de cómo nosotros vamos a trabajar más allá del hardware, construyendo un entorno móvil que sea escalable e inteligente. Y pensando en el título y en mi presentación, tuve que haber puesto primero inteligente y luego escalable. Porque vamos a estar hablando mucho acerca de Galaxy AI, que es nuestra propuesta de inteligencia artificial. Hablando de inteligencia artificial, siempre que empezamos a conversar un poco acerca del tema, siempre llegan varios retos por parte del personal administrativo. Entonces quiero empezar con una pequeña analogía. Imagínense por un segundo que a todos los empleados de la empresa les están entregando las llaves de un auto súper veloz. Y esto con la finalidad de llegar antes a la meta de fin de año. Para el personal, excelente, les encanta la velocidad, les encanta lo nuevo, pero para los administradores IT, ellos están aterrorizados desde la línea de inicio. Ellos no saben si ese auto súper veloz tiene frenos de seguridad, si tiene cinturón de seguridad. Ellos ni siquiera saben a dónde está llegando la telemetría del motor. Es una pérdida total del control. Eso es lo que la inteligencia artificial generativa está creando dentro del mercado. Una pérdida total de la gobernanza de los datos y eso es lo que está aterrorizando el día de hoy a los administradores IT. No saber dónde están sus datos, cómo los usuarios lo están utilizando. Entonces, vamos a ver qué propuesta tiene Samsung con respecto a este reto y cómo podemos ayudar a cada una de nuestras empresas a superarlo. Primeramente, vamos a hablar un poco acerca de la evolución del dispositivo móvil. Muchos acá empezamos desde el 1990 con Samsung, trabajando entonces lo que son los feature phones, dispositivos que solamente funcionaban para hacer llamadas y mensajes de texto. Eso es lo único que hacía. Al partir de los años y la evolución de los sistemas operativos como Android, nosotros también pudimos evolucionar a un dispositivo que le llamamos el smartphone. Un dispositivo que ya el tema de la llamada era una característica de quinto, sexto o séptimo lugar. Ya no era lo principal del dispositivo. Y al día de hoy, en verdad desde el 2024, Samsung revolucionó e innovó con el primer AI Phone. Dispositivos que tienen inteligencia artificial de manera nativa dentro de cada uno de ellos. Y ustedes se dirán, ¿por qué ahora mismo estamos hablando de Galaxy AI? Porque si salió en el 2024, esto no es algo relativamente nuevo. Lo que pasa es que cuando salió en el 2024, solamente los dispositivos de alta gama tenían la capacidad de poder generar toda la potencia necesaria a través de los NPU, que son los sistemas neuronales del dispositivo, para poder recibir estas cargas de inteligencia artificial. Ahora, en el portafolio Galaxy, la mayoría de nuestros dispositivos tienen esa capacidad de poder utilizar estas características de inteligencia artificial. Esto ha habilitado la adaptación de cada una de estas características, no solamente a los directivos, sino a cada uno de los empleados de sus empresas. ¿Ok? Ahora, así es como nosotros podemos colocar este auto deportivo en la mano de cada uno de nuestros empleados a través de un dispositivo, ya pasando de smartphone a un AI phone, a un dispositivo nativamente con inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial de Samsung se llama Galaxy AI.
esta charla va a ir muy indicada a la parte de negocios. ¿Qué diferencia hay entre el Galaxy AI y cualquier otro tipo de AI que vemos dentro del mercado? Primero que, como les comentaba, es una IA nativa dentro de cada uno de nuestros dispositivos. No hay necesidad de tener una conexión al Internet para poder utilizar esta inteligencia artificial. ¿Significa esto que ya el primer temor que tenía el departamento de IT para poder implementar este tipo de tecnología se va? La gobernanza de los datos se mantiene dentro del dispositivo. No se van a ir a un servidor donde uno no sabe exactamente dónde estás. ¿Ok? Entonces ya el auto tiene por lo menos frenos seguros. Ahora, si lo vemos en la perspectiva de los directores de alto nivel, lo que llamamos los C-Level o la C-Suite, ellos ahora mismo también están en un tipo de intersección. No quieren perder los datos a través de una IA generativa donde vayan a los servidores que no sabemos dónde están, pero también saben que esta adaptación debe ser rápida y concisa debido a que ya la IA no es un experimento de nicho. O sea, aquí en Latinoamérica el 67% de las empresas ya están invirtiendo en una u otra estrategia de inteligencia artificial. Entonces, si no nos movemos rápido, algo va a pasar en lo cual nosotros vamos a perder nuestra ventaja competitiva sobre nuestra competencia. ¿Cuál es la otra capacidad que tiene la IA de Samsung? Que es muy fácil de utilizar. No, la empresa no va a tener que invertir en un curso de 3 meses para poder hacer prompts de manera correcta, para que salgan los resultados que nosotros queremos. Es utilizar el mismo dispositivo que tenemos al día de hoy y lo vamos entonces a superpotenciar con esta inteligencia artificial. Y adicional, no lleva ningún costo adicional. No se tiene que hacer ninguna inversión en licencias para poder tener este tipo de características. Entonces, nuevamente, a nivel de la empresa, hace mucho sentido poder conocer este tipo de cualidades que tienen nuestros productos. Y nosotros nos vamos a dedicar el día de hoy a hablar de cómo la inteligencia artificial aumenta la productividad y también cómo mejora lo que es la comunicación de manera internacional. Y al final vamos a contestar una pregunta. ¿Hace la inteligencia artificial, por decirlo así, más perezoso al usuario o en verdad habilita al usuario a poder utilizar sus neuronas, que no tenemos infinidad cantidad de neuronas ni ancho de banda, a poder llegar a lo que necesitamos y quitar todos esos trabajos de fricción que tenemos en el día a día? Para los que no estamos muy anuentes, ¿qué es un trabajo de fricción? Un trabajo de fricción es un trabajo repetitivo que tenemos que hacer, pero en verdad no nos gusta hacerlo. Y vamos a ir revisando caso por caso cómo la IA de Samsung puede apoyarnos en estas funciones. Ahora, eso se ve muy bonito en papel, pero ¿cómo esto genera valor desde el día 1, desde las 8 de la mañana a uno de sus empleados antes de que se tome el primer café? Entonces vamos a ver este video. And now you have the direction of what is going to happen. Thank you all for coming today. I know how complicated it was. Thank you. Excelente.
Entonces, como pudimos ver, estas son algunas de las características que tiene nuestra inteligencia artificial para poder aumentar lo que es la productividad en cada uno de nuestros empleados y decrecer este trabajo de fricción que nosotros tenemos. Tenemos, por ejemplo, la capacidad del el Now Judge o que la inteligencia artificial de Samsung tenga la capacidad de conversar con diferentes tipos de aplicaciones para poder darte una sugerencia inteligente al momento de alguna activación o algún requerimiento que te estén haciendo. En el video vimos cómo un usuario estaba simplemente haciendo mensaje de texto con algún otro compañero y necesitaba agendar una reunión. Ya la inteligencia artificial te decía a ti, bueno, estas son las opciones que tú tienes basado en el contexto que estamos conversando. Entonces, imagínense, ¿cuál fue el trabajo de fricción ahí? El trabajo de fricción hubiera sido, ok, déjame minimizar la aplicación de mensajería, buscar mi aplicación de calendario, revisar no solamente el día que él me está proponiendo, sino días adicionales y el espacio que yo tengo. Todo eso, al final del día, te genera una fricción y te va desgastando poco a poco durante el día, lo cual puede impedir o te va a ir desgastando para luego tomar otro tipo de decisiones. Y adicional de eso, el tema de las reuniones, en donde ya uno no tiene que desgastarse revisando sus apuntes de la reunión. Él puede simplemente realizar todos sus apuntes de una manera organizada o no organizada y la inteligencia artificial va a poder estructurar todo lo que tú colocaste, va a poder definir cuáles son los puntos, acciones siguientes que debemos realizar y de esa manera poder tú mandar tu minuta sin ningún tipo de retraso. Vimos también, o lo otro adicional sería la parte de cómo nosotros habilitamos la barrera de la comunicación. Eso pasa mucho dentro de una compañía internacional más como Samsung, en donde trabajamos no solamente con nuestros pares coreanos, sino también hablamos con personal de Polonia, personal de Inglaterra, personal de Brasil, cada uno con su idioma diferente. Y a veces no tener la capacidad de comunicarse de una manera efectiva retrasa los proyectos, no realiza algún tipo de roce y por esta razón existen este tipo de capacidades que tenemos. Primero, tener la capacidad de tener un traductor simultáneo en las llamadas. No hay necesidad de tener a un personal especializado en un idioma especializado para poder conversar y llegarle a hacer el mensaje a tu cliente. Ahora con este traductor en tiempo real de llamadas, simplemente lo utilizas y la otra persona va a poder hablar en su idioma, tú vas a poder hablar en tu idioma y se va a ir traduciendo para poder tener entonces una comunicación efectiva. Imagínense cómo esto puede reducir todos los tiempos de negociación que tenemos con clientes internacionales al poder hablar su mismo idioma, que al final del día es lo más importante, hablar el idioma de nuestro cliente. Nosotros, por ejemplo, yo tengo a mi jefe coreano y él cuando vino a Panamá hace 4 o 5 meses atrás, obviamente no sabe absolutamente nada de español y siempre pasaba que me decía, oye, mira, que me están llamando del servicio de luz o me están llamando del apartamento y no puedo comunicarme con ellos. Entonces yo le comenté también a él, mira, utiliza la IA de nosotros para poder que tú puedas ser independiente sin tener la necesidad de conversar con una persona y lo ha empezado a utilizar. Y esta traducción no solamente es en llamadas, tenemos la capacidad de utilizar intérprete que nos permite tener una traducción en tiempo real en una conversación cara a cara. Esto significa que si estamos en una reunión y el cliente no se puede expresar debido a una barrera de idioma, nosotros podemos utilizar esta aplicación para poder hacer una comunicación de manera más efectiva. Veamos escenarios. Escenarios, por ejemplo, de verticales que no tienen control qué tipo de cliente va a llegar a sus puertas.
Algo muy fácil sería hospitalidad, donde los hoteles les llegan diferentes turistas que hablan diferentes tipos de idioma. ¿Cómo va a ser la experiencia ese el cliente si al momento de que tenga una situación pueda llegar al front desk y el front desk pueda ayudarlo independientemente si la persona es de una u otra nacionalidad y independientemente de el lenguaje que esté conversando? Otra para, digamos, fuerzas de defensa, personal que está trabajando con migración y necesita explicarle a un turista cómo son las reglas o si está incumpliendo algún tipo de regla que solamente se ve en el país y que es ajena a una persona que está entrando, ellos también lo pueden utilizar. Entonces, este tipo de tareas, cuando nosotros la pensamos, pensamos mucho en el oficinista, en el analista financiero que está en su oficina sentado utilizando una computadora. Pero es totalmente diferente. Nosotros hemos recibido datos que donde se tiene un verdadero impacto en esta inteligencia artificial dentro del dispositivo es justamente donde las laptops no pueden llegar, en estos agentes de campo. Otro ejemplo adicional sería personal de la salud, donde un médico puede estar realizando su ronda y a través del AI va grabando y va haciendo todas sus notas. Al finalizar su jornada, él simplemente hace un summary y de esa manera él puede entonces enviar la información que necesita para poder terminar su informe. Entonces, todas estas son capacidades que la inteligencia artificial nos está trabajando. Pero a veces el tema de la barrera del lenguaje no es el único punto que debemos tomar en consideración. Algo muy importante también es el tono con el cual nosotros hablamos y más en nuestra área corporativa. Por eso Samsung tiene la capacidad de no solamente revisar que la gramática esté bien, sino que el tono sea un tono corporativo, sea un tono amigable, cosa de que si tú mandas un correo y estás molesto y lo escribes de mala manera, utilizas el Galaxy AI simplemente para poder cambiar el tono de la conversación y que el tono sea amigable, profesional y que no te vuelvas a arrepentir entonces de por qué haber enviado ese correo electrónico. Entonces son muchas variantes las cuales la inteligencia artificial al día de hoy ya está generando un gran impacto dentro de la industria. Hay una sección de inteligencia artificial que no tiene nada que ver ni con productividad ni con la barrera, pero sí es algo que cuando uno conversa con los clientes, ellos mismos buscan su manera de poder utilizar la inteligencia artificial dentro de sus operaciones. Teníamos un cliente grande de logística, el cual realizaba recurrentemente acciones de auditoría, en donde tomaba fotos con cámaras profesionales, luego regresaba y empezaba a hacer ediciones de esas fotos para poder decir, mira, esta sección o esta operación que se estaba realizando tenía estos fallos. La persona no tenía casco, tenía el pie metido en un lugar que no debería ser y ellos utilizaban alrededor de 2 a 3 horas en este proceso de edición. ¿Ok? Y muchas veces también tenían el problema de que cuando estaban en sitio no tomaban todas las cantidades de fotos o los ángulos necesarios para poder que el reporte llegara de manera efectiva hacia los líderes que estaban revisando. Cuando hablamos con ellos, también vimos la parte de edición de fotos a través del Galaxy AI, donde ellos pudieron ver la capacidad que tiene el dispositivo, y ellos están en un lugar donde también la señal no era muy buena, o sea, no tenían acceso a Internet. Y con el Galaxy AI pudieron reducir drásticamente el proceso de edición que estaban realizando. Ahora, si el usuario no tenía el casco puesto, simplemente le tomaban fotos, utilizaban el Galaxy AI y le decían, colócale el casco al usuario. Editado. En menos de un minuto ya tenían la capacidad de poder ir revisando cada uno de los resultados que ellos querían tener. Ahora con esto, la pregunta que nos estamos haciendo. Si el dispositivo celular te hace los correos,
te revisa las minutas, te edita las fotos. Entonces, ¿no estamos haciendo al usuario más perezoso? No, la respuesta que nos dan los datos es no. Estamos incentivando al usuario a quitarle todas estas tareas robóticas que él tiene, que definitivamente nada quiere hacer porque yo personalmente odio hacer minutas, y lo ayudamos a ellos a concentrarse en algo que solamente la capacidad humana tiene: empatía con el cliente, capacidad de análisis profundo y poder eso crear verdaderamente un efecto de valor dentro de la empresa y potenciar así a cada uno de nuestros empleados. Entonces, ya sabemos que el auto es súper veloz, súper poderoso, que todos aquí los quieren. Me imagino que van a salir de una vez a una tienda de Samsung a comprar los dispositivos con Galaxy AI. Veamos entonces un poco el punto de vista del administrador de IT. Para eso, la respuesta de Samsung viene siendo el Galaxy Enterprise Edition. ¿Qué es el Enterprise Edition? Simplemente es un portafolio específico para las empresas. De manera superficial se ve exactamente igual a un dispositivo que uno le entrega en el consumidor y puede ver en cualquier tienda, pero tiene una cantidad de valores agregados que va a incrementar lo que es la capacidad de utilización del dispositivo y que le va a dar, y eso es lo más importante, las herramientas necesarias al personal de IT para poder hacer esta implementación. Porque al final del día nada importa que tengamos si la curva de aprendizaje y la adaptación toma mucho tiempo. ¿Qué valores agregados entonces podemos encontrar en el Enterprise Edition? Primeramente, tenemos 2 años de ciclo de producto. Esto significa que la empresa no se tiene que preocupar de agilizar o de acelerar su compra de dispositivos debido a que van a salir rápidamente fuera del mercado. Ustedes saben que dentro de lo que es el mercado de dispositivos celulares, Samsung por lo menos tiene 2 lanzamientos y cada año vamos evolucionando las series. Por ejemplo, el año pasado teníamos la serie AX6, A16, A26, A36. Ya este año tú no encuentras esa serie o muy pocas piezas dentro del mercado. Tú encuentras ahora la nueva serie A17, A37, A57. Esto a nivel de consumidor es muy interesante porque siempre vas a tener lo mejor. Cada año vas a poder ir renovando y vas a poder obtener nuevos beneficios de tu dispositivo. Pero para las empresas es un dolor de cabeza, porque si ya tú hiciste una gran cantidad de pasos, una gran cantidad de procesos en los cuales tú certificaste que ese dispositivo es el dispositivo indicado para tu operación, que te digan a ti que te pueden entregar solamente una cantidad o peor, que no te puedan entregar absolutamente nada, es un retrabajo que se tiene que realizar para poder entonces conseguir la misma información, conseguir las mismas homologaciones con el nuevo producto. Muy probablemente el nuevo producto también venga con un precio un poco más elevado debido a la nueva tecnología que tiene. Entonces, esos 2 años son algo crucial para las empresas, lo cual nos permite a nosotros poder trabajar y adjuntarnos a la velocidad de ustedes. Luego de esto, entonces, tenemos un año de Knox Suite, que vamos a entrar mucho más a detalle. Knox Suite simplemente es todas las herramientas que le vamos a poder dar a los administradores IT para poder enfrentar cada uno de los retos que se vienen trabajando al momento de que creamos un proceso de transformación digital. Cuando queremos que el dispositivo móvil sea el centro de operación para cada uno de nuestros usuarios. Algo que es muy importante y cambia totalmente el juego matemático para la parte financiera es justamente esto, tercer y cuarto punto. Tener 7 años o hasta 7 años de parche de seguridad significa que los administradores IT o las empresas no deben correr a renovar sus dispositivos móviles cada 2 años debido a que
estos 7 años permiten que ustedes tengan la seguridad y la paz mental de que el dispositivo va a poder ser utilizado por una larga cantidad de tiempo. Significa que el TOC o el Total Cost of Ownership lo van a poder diluir en una mayor cantidad de años. Y para agregar todavía aún mayor valor, 3 años de garantía total. Significa que si a los 2 años la batería te empieza a dar problemas, simplemente vas a un centro autorizado de Samsung, colocas tu dispositivo y te cambian la batería debido a que, obviamente, por favor, no lleven el dispositivo con la pantalla rota y demás, porque ya entonces no funcionamos de esa manera, pero si el dispositivo está en buenas condiciones, ya entonces estás avalado por los 3 años de garantía. Ahora, la pregunta es la siguiente. Ajá, ¿y cómo yo me voy a dar cuenta de que la batería está dando problemas? Porque el usuario usualmente nunca te va a dar visibilidad de exactamente lo que está pasando. O cómo yo voy a controlar que el Galaxy AI sea solamente utilizado en el dispositivo y no use tal vez ciertas secciones del Galaxy AI que sí necesita ir hacia la nube de Samsung o hacia servidores externos a través del Internet. Y ahí entonces es cuando, si pasa la presentación, ahí está. Entra la magia un poco de lo que es el Knox Suite y entra entonces cada uno de los pasos o de los procesos o los retos que vamos a tener durante nuestra vida o durante nuestro proceso de adaptación digital. Seguridad, implementación, administración, análisis, troubleshooting y empoderamiento. Es muy interesante conversar con los clientes porque vemos la manera en la cual ellos se plantean los procesos en cada uno de sus proyectos. Es muy usual que nuestros clientes, los administradores de IT, empiecen a trabajar mucho en la parte del empoderamiento y en la parte de seguridad. Ellos piensan, bueno, necesito un dispositivo que lo vayan a utilizar los usuarios, que sea cómodo, que tenga 6 GB de RAM, 128 de storage, y lo van a utilizar para X, Y, Z aplicaciones. Usualmente siempre nos enfocamos o siempre se enfocan de esa situación. Ahora, a nosotros cuando nos dicen esto, nos gusta mucho poder apoyar a nuestros clientes para ir no solamente en seguridad y en empoderamiento, sino todo lo que va en la mitad. ¿Cómo uno va a hacer esa implementación si estás trabajando con 200, 300, 100 dispositivos? ¿Cuánto tiempo te va a demorar realizar ese proceso mientras tienes a los jefes o a los directivos que ya hicieron la inversión y todavía no están viendo un resultado? ¿Cómo vas a ver la administración? Estar seguro de que tus dispositivos están siendo utilizados de manera adecuada por parte del personal. ¿Cómo vas a analizar justamente lo que comentaba del tema de la batería? ¿Cómo tú vas a poder saber si ya le toca a ese dispositivo ir a donde un centro de servicio para cambiarle la batería y de esa manera poder maximizar el uso del dispositivo, el tiempo de vida del dispositivo y también que no recibas de manera reactiva quejas por parte de los usuarios en donde te vayan a decir, mira, este dispositivo ya no lo puedo estar utilizando porque llevo 2 semanas que la batería se descarga muy rápidamente. Y al final, ¿cómo habilitamos la capacidad de resolver problemas no solamente en sitio, sino también de manera remota? Vamos a empezar entonces por el tema de la implementación. La implementación siempre es un dolor de cabeza para nuestros clientes, por lo que les comentaba. Ir uno por uno, abriendo cada uno de los dispositivos, revisando que todo esté bien, conectándole a una red Wi-Fi, bajándole todas las aplicaciones que ellos necesitan, para luego entonces poder entregárselo a los usuarios. Y hemos tenido casos en donde luego de haber terminado la implementación, pasa algo que el gerente y te dice, ¿sabes qué? Tengo que hacer una recolección a nivel nacional porque hubo un punto de falla que no tomamos en cuenta debido ya sea a un cambio de la aplicación, debido sea a una nueva solicitud por parte de gerencia, etcétera.
Para esto, entonces, Samsung viene a trabajar lo que nosotros le llamamos el Knox Mobile Enrollment, que es la capacidad de facilitarle a nuestros clientes la implementación de cada uno de sus dispositivos desde día cero. Significa que al momento que el dispositivo se enciende y se conecta al Internet, automáticamente va a llegarle la personalización, va a llegarle las aplicaciones, va a llegarle las políticas de seguridad y de esa manera el usuario va a poder empezar a utilizar el dispositivo móvil mucho más rápido. Debido a que el cuello de botella que teníamos, que eran recursos limitados en el departamento de IT para estar abriendo cajas, ya deja de existir. Ahora cada personal de IT puede entregar con caja cerrada los dispositivos a cada uno de los usuarios y cada usuario entonces puede autogestionarse, pasando entonces esa labor del departamento de IT a el usuario que lo va a estar utilizando. Y esto se puede hacer de una manera segura. No es solamente hacer una implementación para salir del paso, sino asegurarnos de que al momento que entreguemos el dispositivo, por A o B motivo, ese dispositivo queda vulnerado, tener la capacidad de detectarlo y detener ese proceso de implementación para que un dispositivo vulnerado no entre dentro de nuestras redes y de esa manera sea un riesgo corporativo. Pick the most reliable OS version for your organization. Test it thoroughly beforehand and push updates without end-user interaction at the time that's most optimal for you. With Samsung Knox Suite, it's all under your control. Pretty amazing, right? Otra más. Ok. Entonces entramos justamente a lo que mostraba el video, un poco de la parte de la administración, que siempre es adaptativa y siempre es constante. Cuando empiezas el proyecto, todo va a estar bien hasta recibir la primera retroalimentación por parte de los usuarios, donde te van a decir, mira, me bloqueaste la linterna y eso es algo que yo necesito en mi diario vivir debido a que, no sé, me tengo que meter un manhole y ahí está oscuro. Entonces, esta capacidad de adaptabilidad es una herramienta intrínseca que vaya entonces dentro de ese año gratuito que viene en lo que es el Knox Suite. ¿Qué podemos hacer o cuáles son las características más interesantes? Nuevamente, parte de seguridad. Si yo tengo un dispositivo móvil el cual no está actualizado y dependo del usuario para que lo actualice de manera manual cuando él quiera, como él quiera, donde él quiera, eso es un riesgo. Dentro de Knox Suite existe la posibilidad de poder decidir a qué hora, en qué momento y en qué situación todos nuestros dispositivos Samsung son actualizados a la versión de Android que nosotros necesitemos en ese momento. ¿Y por qué a la versión de Android que nosotros necesitemos? Porque no es lo mismo la administración de una empresa a otra empresa. Hay empresas que tienen aplicaciones internas con un desarrollo interno, que aunque ya vamos por la versión de Android 18, ellos necesitan estar en la versión 15 debido a que esa aplicación que es importante para el proyecto operativo de la empresa solamente está homologada por 15, pero sí necesita por lo menos enviar los parches de seguridad para estar 100% asegurado. Esa es la flexibilidad que a nivel de seguridad e implementación puede ofrecerte o te ofrece esta solución. Adicional de eso, el manejo de las aplicaciones. Poder asegurar que nuestros dispositivos están utilizando las aplicaciones necesarias para el trabajo. Y esto también va muy de la mano con lo que es aumentar el ciclo de vida del dispositivo. No es lo mismo un dispositivo que está utilizando TikTok, Netflix, YouTube y redes sociales
todo el día a un dispositivo que solamente está utilizando las aplicaciones del trabajo. No solamente por el desgaste de la batería, sino también por los recursos del dispositivo. Los recursos del dispositivo son limitados y aunque uno haya cerrado una aplicación, puede que esa aplicación esté consumiendo recursos en la parte en el backend del dispositivo. Entonces, para poder que nuestra inversión sea suficientemente protegida, podemos entonces realizar este tipo de acciones para asegurar que esa experiencia que le estamos dando a cada uno de nuestros usuarios sea una experiencia especializada para lo que ellos necesitan, donde ellos lo necesitan. Y no tiene que ser una experiencia estática. Aquí vemos la tercera opción, en la cual son las políticas por eventos. Si uno desea que estas políticas solamente se coloquen dentro del horario de oficina, porque ahí es cuando me preocupa que el usuario no esté utilizando el dispositivo para temas de entretenimiento, yo le puedo colocar políticas que estas políticas se activen a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde. Bueno, cuando el usuario está en su casa, no hay ningún problema. Igualmente, lo podemos hacer con diferentes tipos de secciones, ya sea ubicación, ya sea Wi-Fi, roaming. Entonces, esto nos permite tener flexibilidad y adaptabilidad nuevamente, porque no es lo mismo como una empresa administra su dispositivo o como otra empresa lo administra. Cada una tiene diferentes retos, tiene diferentes recursos, tiene diferentes personal. Algunas tienen personales que todos se portan bien y hacen su trabajo, y hay otras que, bueno, simplemente tienen una mayor cantidad de personal o una mayor cantidad de rotación. ¿Ok? Samsung Knox Suite gives you deep and relevant insight into your Samsung Galaxy devices to help run your business seamlessly. Pretty amazing, right? Va. Entonces, lo que estábamos trabajando en el tema de análisis, y en la parte de análisis también entra un poco inteligencia artificial. La solución de nosotros, que se llama Knox Access Intelligence, utiliza un mecanismo de Machine Learning para poder detectar diferentes tipos de patrones que estamos viendo dentro de nuestros dispositivos. Justamente revisar cuánto es el consumo de las aplicaciones, por cuánto tiempo la están utilizando, cuánta data están utilizando esas aplicaciones, y de esa manera ustedes van a poder ver que cada uno de estos puntos nos van a dar información relevante para poder ir luego a la parte de administración y tomar acción con información, con el detalle. No estamos simplemente esperando que el campo nos diga a nosotros o nos dé una retroalimentación, sino que ya por ciencia cierta sabemos qué está pasando y sabemos qué acción tenemos que traducir dentro de nuestro administrador. La capacidad de poder ubicar nuestros dispositivos, el auto deportivo último modelo que le estamos dando a nuestros usuarios, que son un activo importante para la empresa, en los cuales más de un cliente siempre nos comenta: oye, me presentaste esto, pero justamente ahora que se me perdió, es que lo necesito. Entonces, si esto sí funciona como un seguro, ¿no? Mejor tenerlo a no necesitarlo, a necesitarlo y no tenerlo. Entonces, tener esta capacidad de ubicación no solamente funciona al momento de que un dispositivo se pierde, sino también funciona para departamentos de ventas, para poder saber dónde está tu vendedor, para poder revisar qué está pasando y poder darle un traqueo a cuál fue la ruta que ese vendedor hizo, no sé, durante el día. Algo muy interesante que tuvimos en otro país es que teníamos un cliente que hacía distribución de alimentos. Entonces, había ciertos supermercados que cuando el usuario llegaba a la bodega,
no lo permitían entrar al supermercado debido a que no quería que le tomara fotos a los temas de la competencia o no quería que le tomara fotos a los anaqueles para saber cómo estaban ordenados. O sea, no le querían dar esa capacidad de poder revisar la información. Esto, debido a compliance de la empresa, era un problema para el distribuidor, porque entonces cuando el usuario llegaba, perdía comunicación total con su usuario. Entonces el usuario podía decir, mira, yo me quedé ahí 2 horas, 3 horas, podía decir cualquier cosa y el administrador o los gerentes tenían que creerle. ¿Qué hicimos entonces? Muy fácil. A través de la parte de ubicación y a través de la parte de administración, empezamos a realizar diferentes tipos de políticas de seguridad en donde cuando el usuario entraba a esta zona segura, la cámara se bloqueaba. De esa manera, pudimos entonces tener esa conversación, o ellos pudieron tener esa conversación con el supermercado para poder que sus usuarios fueran los únicos que tuvieran esa excepción de poder entrar con la salvedad de que ese tipo de información no iba a ser utilizada debido a que era imposible ya que la cámara estaba con esa política de seguridad. Entonces, ese es un caso puntual que es muy interesante y por eso nos gusta mucho poder conversar con los clientes porque tanto ellos aprenden, pero creo que más aprendemos nosotros de cada una de las situaciones que están viviendo en el día a día. Y ya como tercera parte, que es el análisis de las situaciones que están pasando, lo que les comentaba acerca de estas empresas que tienen aplicaciones internas. Entonces, cuando tienes una aplicación interna y tienes un problema con esa aplicación, muy probablemente tienes que esperar a que el usuario te diga a ti, mira, pasó esto, esto, esto y no me está funcionando. Después, cuando el usuario llega a la casa matriz, no pueden replicar la misma situación porque no están en el mismo ambiente, sino están en un ambiente controlado. Y esto genera un back and forward donde sigue habiendo el problema, pero no hay la visibilidad para resolver tal problema. Entonces, con el análisis de situación, se va a poder tener la visibilidad de qué pasó con esa aplicación, a qué dispositivos afectó y por qué está pasando. Algo que se llama el call stack, donde van a poder revisar cada uno de los pasos que esa aplicación hizo para poder generar este error. Ya sea que trató de llamar al servidor, el servidor no respondió, ya sea que trató de hacer una llamada a un recurso del teléfono y ese recurso no respondió. Y de esa manera ya no tienen ni siquiera que solicitarle al cliente que les mande un video o que le traigan el dispositivo, sino que ustedes pueden extraer esa información directamente de la plataforma y compartirla con el desarrollador para de esa manera tener una resolución de la situación mucho más rápido. Esto es súper crítico porque nuevamente empresas que tienen desarrollo interno significa que esas aplicaciones que ellos tienen son de suma importancia para la operación. Y un día que hay ese problema y que esté regado por varios usuarios, son miles de millones de dólares que la empresa deja de percibir por un tema de inactividad. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos hacer este soporte remoto? ¿Cómo podemos apoyar a nuestros usuarios a que sean mayores, que tengan mayor eficiencia sin la necesidad de nosotros estar al lado de ellos? Incluido viene la capacidad de soporte remoto, en donde de manera proactiva ustedes van a poder tomar control sobre el dispositivo, van a poder entonces revisar de manera concreta qué está pasando en el mismo, sacar logs, si en caso tal el tema del call stack todavía le faltan ciertas informaciones necesarias del dispositivo en sí y de esa manera, si es posible, darle una resolución al usuario. Otro caso que tuvimos también era una empresa logística de distribución. Ellos hicieron un proceso de transformación digital donde lo más importante era una aplicación, no era una aplicación interna, era una aplicación pública que iba a estar instalada en cada uno de sus vendedores. Entonces se hizo todo el proceso, compraron los celulares, compraron
Compraron la solución, hicieron el deployment, hicieron el entrenamiento y siempre pasa lo mismo que pasa cuando se hace un entrenamiento. Al final dicen, ¿todo el mundo entendió? Ah, sí, sí, todo el mundo entendió. Y luego, cuando vamos a la realidad, vemos que tal vez un 50% entendió, otro 30% como que más o menos, y hay un 20% que está totalmente perdido, simplemente faltó, pero le pidió a alguien que firmara por él para decir que cumplió con la capacitación. Entonces, ese 20, 30, 50% va a estar llamando constantemente al personal de IT porque puede ser que esa aplicación o no sabe cómo utilizarla o hay algo que está pasando que la aplicación no funciona. En el caso puntual de este cliente, yo digo que es algo muy sencillo, pero cuando tienes la respuesta todo parece sencillo. Los usuarios los estaban llamando debido a que cuando llegaban al punto de venta y querían hacer el check-in, no lo podían hacer. Intentaban varias veces, se conectaban a un Wi-Fi, se conectaban a la red LTE y siempre daba el mismo problema. Cuando el departamento de IT pudo entonces revisar a través de este soporte remoto lo que estaba pasando y realizar la verificación que fue explicada dentro del entrenamiento, se dieron cuenta que lo único que hacía falta era colocarle al dispositivo la capacidad de alta, high accuracy, no se me fue la palabra en español, high accuracy para lo que es el GPS. O sea, tener la alta eficiencia del GPS y que no solamente tomara la ubicación desde el GPS, sino también de un Wi-Fi o de las redes que hubieran alrededor. Ese era todo el problema, pero estaba haciendo un cuello de botella tan grande dentro de varios usuarios que lo primero que hicieron fue, nuevamente, con esta información, regresar al administrador y colocar una política donde ese dispositivo siempre tenía que tener esa característica encendida. Y segundo, fue que crearon un pequeño video. Ese video se lo enviaron a cada uno de los dispositivos y ya cuando el usuario lo enviaba le decían, en tu dispositivo hay un video que se llama tal, que está en la carpeta tal, justamente en el home screen, en la pantalla de entrada. Por favor, revísalo y me dice si no te funciona. Y de esa manera, primero, pudieron reducir los tiempos de respuesta de ticket de 2 horas a alrededor de 10, 15 minutos y pudieron reducir de manera tangible la cantidad de tickets que ellos entonces les llegaban. Entonces, esa es la combinación de hardware, software que solamente, y inteligencia artificial que solamente Samsung le puede brindar a nuestros clientes. Samsung Knox Suite boosts productivity for employees by transforming your Samsung Galaxy into purpose-built devices, like a barcode scanner. And IT admins can easily remap keys to launch specific apps and features to turn your device into a walkie-talkie, for example. Pretty amazing, right? Listo. Y bueno, llegamos al final, la última necesidad que tienen nuestros clientes, que es el empoderamiento. Al final del día, todos los proyectos tienen un objetivo que se debe cumplir y debe de presentar un retorno de inversión hacia la empresa. El empoderamiento entonces que Samsung te puede brindar dentro de sus dispositivos viene en diferentes secciones. Primero, la capacidad de poder tener un ambiente ilimitado, que nosotros le llamamos un modo kiosco, en donde el usuario va a tener la capacidad de interactuar solamente con las aplicaciones y con los componentes necesarios que el departamento de IT ha definido para cada uno de sus roles. Eso significa que un repartidor puede tener acceso al WhatsApp, a las llamadas, al Waze, pero no tiene acceso a redes sociales. Mientras el departamento de marketing
tiene acceso a redes sociales, pero no tiene acceso a las aplicaciones de venta. Entonces, hacer no solamente una experiencia personalizada para cada uno de tus usuarios, sino también una experiencia estandarizada. ¿Qué significa esto? Significa que no importa que tu usuario esté aquí en Panamá, que esté en Chiriquí, que esté en Costa Rica, Nicaragua, no importa dónde esté, tú sabes que esa es la experiencia que tú le vas a dar. Eso apoya en dos temas. Uno, que el momento de la capacitación solamente vas a tener que realizar un solo script de capacitación independientemente de dónde esté el usuario. Y dos, al momento de tener alguna situación o algún problema, ya tú sabes qué tipo de experiencia tú le diste a ese usuario, por lo cual tú puedes ir mucho más rápido, mucho más ágil a tratar de solventar cualquier tipo de situación. Seguimos entonces por la capacidad de barcode scanning o escaneo de código de barra. Nosotros tenemos una aplicación nativa que al momento que se activa sale ahí dentro del teclado de Samsung, donde puede trabajar con cualquier aplicación. Puede trabajar con un web browser, puede trabajar con aplicaciones internas, tenemos una alianza muy grande con SAP. Y la idea de esto es que no se tenga que hacer un sobredesarrollo sobre una aplicación que ya tengas. Entonces, si la aplicación, en vez de estar colocando de manera individual cada uno de los dígitos y reduciendo el tiempo activo del usuario, simplemente activas esta aplicación, escaneas el código de barra y de esa manera la información se va a colocar en el espacio necesario. Entonces, esto incrementa mucho lo que es la actividad o la eficiencia de los usuarios, por ejemplo, en lo que es retail, en lo que es hospitalidad, en lo que es logística, y estamos trabajando mucho proyecto de convergencia. ¿Qué significa? Que tú tengas la capacidad de escaneo dentro de tu dispositivo, que ya no tienes que invertir en una pistola de escaneo que lo único que hace es escanear. Tienes nuevamente un auto súper rápido y súper veloz y tienes que sacarle todas las capacidades que esto tiene. Entonces, uno, te reduce costos porque ya no tienes que tener dos tipos de dispositivos. Dos, el usuario en sí es mucho más feliz porque ya no tiene que estar cargando diferentes dispositivos que se le pesan. Y tres, reduces nuevamente la complejidad de tu operación. Si uno de esos puntos, si tienes un celular y tienes una pistola y las dos, y algunas de las dos se dañan, o sea, deja de funcionar el proceso. Entonces con esto reduces mucho la complejidad. Si tienes que darle soporte, sabes que le vas a dar soporte solamente a un solo dispositivo. Y esto se ha alargado no solamente a lo que es pistolas de escaneo. Nosotros en la vertical de logística habíamos identificado que un usuario tenía alrededor de 7, 8 dispositivos. Tenía un celular, tenía el GPS en el carro, tenía el post de venta, tenía la tableta para que firmara el usuario, el GPS, su celular, o sea, tenía demasiadas cosas y era muy complejo. Todo eso entonces lo pudimos trabajar para poder convertirlo en un solo dispositivo y reducir eso. Le colocamos una tableta robusta. La tableta robusta viene con un S Pen para recibir firmas digitales. Luego podía también utilizar nuestra solución de escaneo para poder hacer inventario. Teníamos alianzas con bancos para poder instalar aplicaciones y que la aplicación entonces fuera utilizada como punto de venta y a través de las soluciones podías ubicar el dispositivo, el GPS. Y último, pero no menos importante, también puedes utilizar la tableta para llamar. Aunque se ve medio gracioso tener una tableta así, ¿no? Entonces, ahí le compramos un Bluetooth a los usuarios para que no se vieran tan phonies. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros también estamos viendo dentro del mercado que va y está apoyando mucho. Y es un proceso, uno, sencillo y lo otro, de una reducción de costo y reducción de soporte inmensamente. O sea, le quitan un dolor de cabeza grande a no solamente el departamento de IT que tiene que hacerlo, sino también al departamento de finanzas que tiene que estar sacando presupuesto para diferentes tipos de proveedores. Y ya por último, la capacidad de poder ser más eficiente en los cambios de turno. Hay usuarios
que utilizan un mismo celular independientemente de sus proyectos. O sea, tienes un usuario que entra de 7 de la mañana a 3 de la tarde, luego tienes otro de 3 de la tarde a 7 de la noche, así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si es un solo dispositivo para múltiples usuarios, cuando el usuario 1 deja de trabajar y le da al usuario 2, uno pierde un tiempo deslogueándose de todas las aplicaciones y el usuario 2 pierde tiempo logueándose a cada una de sus aplicaciones. Entonces, con nuestra solución, nosotros lo que hacemos es que integramos la biometría dentro del dispositivo celular para que en el momento que el usuario agarre cualquier celular pueda simplemente revisar su patrón biométrico y que ese patrón biométrico le permita a él poder entonces ingresarse de manera automática a cada una de sus aplicaciones, ¿ok? Incrementando mucho entonces la eficiencia. Y adicional, justamente este dispositivo que ustedes ven acá es un dispositivo robusto de nosotros que se llama el Xcover 7 y ese dispositivo en particular tiene la capacidad de hacer cambio de batería, así como los tiempos de antes que abrías la carcasa y le quitabas la batería y le ponías una nueva. Ese es un dispositivo robusto que tiene esa particularidad justamente para este tipo de clientes. Nuevamente, fuerzas de defensa, hospitales, a cualquier tipo de vertical que trabaja las 24/7 y necesita utilizar un dispositivo para múltiples usuarios, tener esa capacidad de cambio de batería los apoya a que al momento que un usuario pase de un turno al otro, simplemente con un cambio de batería, él pueda empezar al 100% y no tenga que esperar tiempo cargando el dispositivo para poder hacer su ronda. Entonces, esto es todo lo que yo tenía por el día de hoy. Les agradezco mucho el tiempo. No sé si hay preguntas y respuestas ahora. Si alguien ¿Tienen un micrófono por ahí para él? Correcto. Correcto. No. Sí y no. O la respuesta que me gusta. Depende. Ok. Sí, sí te explica. Ok, la pregunta fue si la inteligencia artificial de Samsung se puede primero, si se conecta al Internet. Segundo, si puede trabajar en un network privado. La inteligencia artificial y yo dije que la respuesta era depende. ¿Por qué depende? Hay ciertas funcionalidades de Samsung que sí necesitan el Internet. Algo lo más básico. Hay una funcionalidad de inteligencia artificial de nosotros que se llama Circle to Search. Simplemente es que tú tienes una imagen y tú enmarcas algo que tengas de interés y automáticamente te sale una búsqueda en Google para poder tener un poco más de detalle acerca de lo que quieres específicamente ver de esa imagen, ya sea un gráfico, ya sea una parte de un automóvil, o sea, lo que tú quieras ver. ¿Ok? Entonces, para eso necesitas Internet, 100%. Otro tipo de características como lo que hablamos del traductor, lo que hablamos del summary, de las reuniones y otras adicionales, no depende del Internet, ¿ok? O sea, es 100% dentro del dispositivo debido a que son trabajados a través de lo que comentabas del NPU de los dispositivos Samsung. Entonces, sí podrían trabajar en una red interna debido a que no hay necesidad de conectarse al Internet para esos casos. Si necesitas utilizar Circle to Search, ahí entonces sí necesitas trabajar con Internet. Entonces, nada más para el caso que comenté justamente de estos usuarios que utilizaban los dispositivos para tomar fotos y poder editarlas, ellos tenían exactamente esa situación. Trabajaban en una red interna debido a que no tenía internet, debido a que era un lugar bastante confidencial y no podían entonces tampoco recibir datos de la red. ¿Ok? Entonces ellos trabajaban de esa manera. Ujú, 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 ujú.
Correcto. Correcto, sí, sí es posible, sí es posible. Ahora, lo único que te diría ahí es que el proceso de implementación sí lo vas a tener que hacer a través de Internet para hacerlo mucho más rápido, que es el tema de, oye, voy a enrolarlo para tener la administración, voy a instalarle todas las aplicaciones, pero ya una vez implementado, ya tú puedes trabajar de manera offline y no vas a tener ningún tipo de situación. A cabo tal de que tengas que hacer un cambio y ahí sí vas a tener que conectarnos nuevamente al internet. Súper. ¿Alguna otra consulta? Tengo todavía un minuto. No sé si ya la gente de Fortinet me quiere sacar del escenario. Por lo visto no. ¿Preguntas, señores? Aquí. Bueno, entonces les agradezco mucho el tiempo. Igualmente, nosotros estamos muchas gracias. Nosotros estamos en el, justamente apenas que salen aquí a la izquierda, al frente está el boot de Samsung. Ahí vamos a estar por el resto del día. Así que si alguien más quiere hacer una pregunta, consulta, en nuestro boot estamos revisando no solamente la parte de móviles, sino también la parte de pantallas, digital signage, e-paper. Entonces, cualquier consulta adicional, estamos ahí a la orden. Muchas gracias a todos.